Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Siempre vamos a insistir que para amar a Dios hay que conocerle. Sin embargo, el conocimiento se ha de traducir también en una experiencia de vida. Que todo lo que vayamos aprendiendo, entendiendo, asimilando, de lo que a través de la palabra se nos va enseñando, que uno tenga esa capacidad, ¿no?, de traducirlo en un compromiso real, efectivo, para que así vayamos superándonos en la vida cristiana. La sabiduría es aquello que hemos de pedirle a Dios todos los días, siempre y cuando tengamos la docilidad, la actitud, la obediencia, que aceptemos de Dios su palabra y la pongamos en práctica. Así, lo que entre de conocimiento, ¿no?, hará que obremos en la vida, mayormente la voluntad de Dios, que hagamos las cosas buenas, las cosas que Dios nos pide, que es desde luego a través de la recta intención, ¿no?, que busquemos en todo agradar a Dios, servirle a nuestros hermanos y afianzarnos cada vez más en su amor, ¿no?, de tal manera que nos vayamos fortaleciendo en su presencia y seamos más perfectos, así como Dios nos lo pide. El pensamiento lleno del conocimiento de Dios y el corazón teniendo los sentimientos de Dios hará de nosotros una persona enriquecida, una persona digna, una persona que se va llenando de Dios, de su presencia, y obviamente al mundo lo referirá siempre con su actuar cotidiano, sin esfuerzo, sin trabajo, sin cansancio, sin desgaste, porque en la vida se ha habituado, ¿no?, a entender la palabra de Dios y se ha acostumbrado a vivir según el pensar de Dios. ¿Qué trabajo le ha de costar? Ninguno, porque así vive según el parecer de Dios. Entonces, mis hermanos, la sabiduría, una persona sabia, es una persona que sabe aplicar el conocimiento. Donde hay desconocimiento, no hay sabiduría. Donde no hay práctica, no hay sabiduría. La experiencia la da poner en práctica lo que se conoce. Por eso, a partir de hoy, vayamos entendiendo la palabra, traducirla en un compromiso y con el mayor esfuerzo, buscando siempre dar lo mejor, aplicarla a nuestra vida. Porque lo ha dicho el Señor Jesús, no es
lo que mancha al hombre, lo que viene de fuera. Ya basta pues de estar culpando a todo mundo de lo que me pasa, de lo que me sucede. Las consecuencias que tengo en la vida son el resultado de mis acciones, de mis actos. No son los demás. Ese es un acto de inmadurez, tener que responsabilizar siempre al otro de mi infelicidad, por ejemplo, de mi intranquilidad, de mi coraje, de mi soberbia. Los demás tienen la culpa de cómo soy yo. No, basta de eso. No te hace crecer, no te hace volverte una persona sabia que entiende que las cosas no son así. Cada uno es responsable de la propia vida, esta que Dios le ha regalado. El día en que nos llame a juicio, a cada uno nos va a cuestionar. No le dirá, a ver, los 50 que estuvieron con él, vamos a examinar, ¿por qué tuvieron que hacer las cosas para que este hombre, esta mujer, no fuera una mejor persona? A cada uno, de uno por uno, nos va a examinar Dios. Es el juicio personal. ¿Y qué le vamos a responder? ¿Una actitud inmadura? No, suponiendo pues, ¿qué le voy a decir? Es que los demás tuvieron la culpa, es que no me dejaron crecer, es que no me dejaron madurar. Eso es irresponsabilidad, eso es inmadurez. Hay que dejar a un lado eso. Yo soy responsable de esta vida que Dios me ha prestado y como buen administrador tendré que darle cuentas un día a Dios cuando me llame a su presencia. ¿Qué le voy a decir? Como administrador. Entonces, asumir la responsabilidad de vivir la vida, ¿no?, como a Dios le parece, como Dios quiere. No es lo que mancha al hombre lo que viene de fuera. Por eso, pues, dejar de culpar a los demás de lo que vivo. Es que tú eres quien debe cambiar. ¿Qué es lo que mancha al hombre? Lo que sale de dentro, lo que hay en el pensamiento y lo que hay en el corazón. Ahora, ¿con qué alimentamos el pensamiento y con qué alimentamos el corazón? Ese es el punto, ¿no? Que si hoy por hoy pues un hombre pecador, pues es porque te expones demasiado al pecado, porque te has vuelto enemigo de Dios y porque te complaces, ¿no?, la comodidad de vivir en una situación, en un estado de pecado, de decir, pues yo no voy a cambiar, es así, como para que me confieso, los mismos pecados. ¿Qué es lo que le digo a Dios? Que me perdona y al minuto ya estoy pecando. No, mejor no me confieso. ¿De quién es la culpa? De Dios. ¿Por qué? Es que si Él fuera bueno no existiría el pecado y entonces yo no sería pecador. Y ¿será? Eso es no asumir pues la propia responsabilidad, ¿no? Y asumirla significa trabajar todos los días con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, mucha dedicación, ¿verdad? Entonces no es lo que viene de dentro, lo que viene de fuera, es lo que sale de dentro. Por eso hay que cultivarnos humana y espiritualmente. Cultivarnos significa adquirir hábitos, ¿no?, principios, valores, criterios, recta intención en nuestra vida. ¿Será tan difícil? Bueno, será difícil para aquel que no quiere, primero. Y más difícil porque luego nos dejamos envolver, ¿no?, en un ambiente hostil, pecaminoso, contrario a lo de Dios. Obviamente nunca vas a salir de ese atoradero si seguimos anclados en ese ambiente. ¿Qué se requiere? Actitud para cambiar incluso de esos ambientes si es que quiero mejorar, quiero cambiar. Y sabemos, mis hermanos, porque somos inteligentes, dónde está el pecado. Y entonces, ¿para qué nos acercamos? ¿Para qué? Sé que el fuego me quema, ¿para qué metes la mano? Yo lo sé, por eso no meto la mano, porque me quemo. Sí lo sabemos, y sabemos dónde está el pecado, y sabemos cuándo el demonio nos está guiando el ojo y nos está seduciendo.
para que te dejes seducir. No, lo sabemos. Tenemos la inteligencia y la capacidad. Pero nos falta el hábito, pues, de pensar muy bien las cosas y tener la valentía de cambiar en ese momento, pues, la situación, la circunstancia, la condición misma que me está provocando caer en las tentaciones. Entonces, ¿para qué nos quejamos? Si al final de cuentas somos nosotros los mismos que estamos, pues, dejados a la seducción del demonio y por nuestra libertad cayendo en el pecado. Entonces, entendamos lo que Cristo nos dice. Si dejas que tu corazón y tu pensamiento, la misma persona, no se cultiva humanamente, ¿no? Es decir, desde las virtudes humanas, la ética, y no nos dejamos conducir por la moral, ¿no? Es decir, el actuar del hombre según el pensar de Dios, y no cultivamos nuestra vida espiritual, es decir, dedicarle tiempo para hacerle crecer, para hacerle madurar, pues obviamente que no va a haber frutos buenos. Las consecuencias, ¿cuáles serán? Solo por buenas intenciones. Es que quise esta semana estudiar un poco una perícopa, a lo mejor del Evangelio, y como quedó en una buena intención, yo creo que eso sí vale. Y entonces, pues ya me veo así como cambiado, porque como fue la intención, pero no lo hice, pero quedó la intención. Pues no, de buenas intenciones está lleno el cielo, dice el refrán, el dicho ese. De buenas intenciones, es que haré, es que buscaré, es que tal vez lo intentaré. No, pues no se trata de intentar, sino se trata de hacer, de ser más radicales en nuestras decisiones y comportarnos, pues, a la altura de un buen cristiano. Hermanos, ¿de qué estamos llenando la mente y el corazón? ¿De qué? Para que entonces las acciones vayan de acuerdo a lo que hay en el pensamiento y el corazón. Acciones malas, pues eso hay en tu pensamiento y en tu corazón. Acciones buenas, eso hay en tu pensamiento y en tu corazón. Así es, ¿no? Es como que hay claridad en ello y es muy fácil saber discernir cuando una persona está llena de Dios y cuando no. Así, ¿no? Con esa claridad y sencillez. Pues que sigamos, insisto, cultivándonos humana y espiritualmente. No dejemos las cosas de Dios con una actitud muy light, muy a la ligera. Hay que ahondar, hay que profundizar para que, habiéndonos llenado de la persona divina y sus enseñanzas, su palabra, pues sepamos transmitir este conocimiento y este sentir desde lo que pienso y lo que siento al mundo entero, como un buen cristiano que se fortalece siempre en la presencia de Dios. No es lo que viene de fuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale de dentro. Y ya ahí está el elenco de acciones que Jesús mismo señala y que sí manchan al hombre. Entonces, vuelvo a la idea primera, dejemos de estar culpando a todo mundo de lo que me pasa y de quién soy. No, asumir la propia responsabilidad, buscar a Dios y en su presencia mejorar, cambiar, convertirnos y cultivarnos humana y espiritualmente según el pensar de Dios. Que así sea.